A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Esta noche tengo una invitada especial. Se trata de la doctora Jessica Jaramillo Yaguachi, quien, frente al colectivo de profesionales por la dignidad de Quito, presentó en ejercicio precisamente de las facultades constitucionales y de orden legal, presentó un pedido de remoción del impresentable alcalde de la ciudad de Quito, Jorge Yunda Machado. Bienvenida, estimada Jessica. La ciudad de Quito aplaude la gestión suya, la gestión de Carolina Moreno y del colectivo que ustedes representan. ¿Qué es lo que les llevó? ¿Qué es lo que ya colmó la paciencia del colectivo y además de dos respetables ciudadanas ecuatorianas para haber llevado esta propuesta de remoción del alcalde de Quito? Bueno, en primer lugar, creo que es importante agradecer el espacio, Patricio, porque sin duda muchos medios de comunicación han estado pendientes de este proceso y ha sido necesario también tener ese acompañamiento. Luego, comentarles que el colectivo está muy vinculado con el trabajo ciudadano, no hoy, sino de hace muchos años, y este colectivo vino realizando el año 2020 una veeduría ciudadana con el apoyo de la cooperación internacional. En esta veeduría hicimos un análisis, una evaluación de tres ciudades del país: la ciudad de Cuenca, la ciudad del Puyo y finalmente la ciudad de Quito. La veeduría nos sirvió muchísimo para poder evaluar el estado actual del municipio de Quito, que es un estado, yo diría, bastante deplorable, sin administración adecuada. Habían preguntas que hacíamos dentro de la veeduría, por ejemplo, se les mandaba una pregunta a los secretarios, coordinadores, y una de las preguntas que remitíamos era ¿cuál es la política pública que usted está aplicando? Bueno, habían funcionarios que no sabían ni qué era una política pública. Por lo tanto, tuvimos acceso a toda la información, nos remitieron desde las secretarías, incluso la Secretaría de Territorio, nos remitió la información de cuánto se habían ejecutado desde las administraciones zonales, es decir, toda la información que pudimos obtener la obtuvimos a través de este proceso de veeduría ciudadana. La primera revelación que nos hace Jessica tiene que ver con el hecho cierto de que el colectivo hizo todo un estudio de evaluación, de valoración de tres ciudades importantes del Ecuador, de Quito, de una del Oriente y de la ciudad de Cuenca, y que como resultado de eso, pues se encontraron una serie de inconsistencias y de malos manejos al interior de la ciudad de Quito. Refiéranos de manera precisa qué es lo que encontraron. A ver, habían temas como, por ejemplo, el informe de Quito Honesto, que establecerían contrataciones recurrentes entre la administración municipal, esto es EMOP, EMAP y administraciones zonales, en contrataciones recurrentes por cerca de $60 millones a Inmo Soluciones y a través de Inmo Soluciones, obviamente, a GEINCO. Entonces, frente a eso empresa del compadre voleibolista de apellido Espinel. Así es. Entonces, esta triangulación que se logró detectar tenía ya un informe de Contraloría, en el caso de EMOP, para el plan de repavimentación, y también hace 15 días salió un informe de la Procuraduría precisamente respecto de esta triangulación o esta figura de la alianza estratégica que rompe toda norma de contratación pública, porque claramente la normativa de contratación pública establece que no se puede subcontratar en más del 30%. Es verdad. Y obviamente, también encontraron algo concreto en el caso de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado. Claro, en la misma
misma condición, la EMAP también tenía contratos suscritos con Inmosoluciones, que a su vez tenía una alianza estratégica con Era el puente. Entonces, prácticamente lo que nosotros detectamos es que había una especie de triangulación. Pero adicional, que creo que es importante señalar, también encontramos un informe de Quito Honesto que establece contrataciones no adecuadas durante el periodo del 2020, es decir, ya durante la pandemia. Contrataciones que se habían realizado a contratistas que no tenían calificación para el objeto del contrato, es decir, que vendían, qué sé yo, una cosa y terminaban, el objeto de contrato decía otra cosa, es decir, no tenía esta relación que establece la inconsistencias absolutas, sí. Y adicional a eso, bueno, todos los escándalos de corrupción que todos ya conocemos. Jessica, también parece que uno de los temas que escandalizó a Quito fue el hecho de que desde la empresa de agua potable y alcantarillado se sacó una enorme, una millonaria cantidad de dinero al exterior. ¿En qué quedó eso? Bueno, ¿se recuperó algo o no? Tuvimos algo de información, pero realmente no nos quisimos meter mucho porque ya había proceso judicial ahí. Penal. Proceso penal ahí, y claro, esa es una de las cosas que ha escandalizado a la ciudad, porque nunca antes que una empresa pública de un momento a otro transfiera recursos fuera del país, es una locura, ¿no? Y también teníamos otra información respecto de temas Metro de Quito, incumplimiento de resoluciones, de ordenanzas. En el caso de la ordenanza 017, que es parte de esta demanda que nosotros planteamos, era la obligatoriedad que tenía el alcalde de que en 3 meses en el Consejo Metropolitano se pueda conocer ya el proyecto de transporte Labrador Carapungo, pero eso nunca sucedió. Posteriormente, esta misma situación, ¿no es cierto?, nos decía que el Consejo le había dispuesto al señor alcalde que presente la información de todo lo que es el plan de repavimentación, sabiendo que ahí ya había una cuestión de orden penal. Y a todo esto se suma el tema de la importación de las 100.000 pruebas para detectar aparentemente de manera oportuna el COVID, pruebas que se dijo con bombos y platillos que eran PCR y que venían de Corea del Sur, pero al parecer no tenían la categoría y la alta sensibilidad que requiere este tipo de prueba PCR. Eso también identificaron. Así es, eso estaba dentro del informe que nosotros habíamos elaborado y se había indicado que era necesario una nueva política en cuanto al acercamiento de temas de salud pública. Es importante señalar que en esta veeduría también nos acompañó un experto en temas de salud pública, que es de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, el doctor Fernando Zacoto. Estuvo también un urbanista que se llama Rodrigo Vázquez, que es un profesor universitario. Estuvo María Augusta Montalvo, que ella es experta en políticas públicas. Un equipo y Virginia profesional Andrade. Interdisciplinario. Así es. Para dar solidez a un planteamiento que terminó siendo una demanda para llegar a la remoción de Yunda Machado. Este fue un primer insumo y lo hicimos de hecho quedó plasmado en una publicación que se denominó Quito, una ciudad sin políticas públicas. Entonces, claro, esta publicación tiene mucho peso porque además le pusimos en conocimiento de los 21 concejales, del alcalde y de otras autoridades del país y de la provincia. Entonces, claro, con esta información nosotros teníamos un bagaje bastante amplio de conocimiento de lo que era y de lo que es actualmente el municipio de Quito. ¿Es verdad, Jessica, que ustedes acompañaron a la solicitud y al requerimiento y a la demanda para lograr la remoción de Yunda más de 1.000 documentos debidamente certificados que hicieron parte de la demanda? 1.200 hojas que constituían los elementos probatorios con los cuales nosotros sustentábamos nuestras pruebas de cargo. El artículo 336 del COTAD dice claramente que se debe agregar documentos de respaldo, eso dice. Entonces lo que hicimos fue leer detenidamente la letra chica, ¿no es cierto? Y decidimos que como el colectivo no tenía una formación o una persona jurídica, tenía que haberlo hecho una persona natural. Por eso es que una de nuestras compañeras es quien firma la demanda, porque no teníamos persona jurídica y esto se podía caer en... Moreno firmó. Exacto, ella firma. Entonces, claro, si es que nosotros presentábamos como colectivo, como lo hizo en el otro proceso, seguramente esto en la corte, en el tribunal contencioso se caía, porque no había representación de nada, no había una persona jurídica. Cuéntenos un poco los entretelones de esta situación que van a ser muy interesantes, porque en horas de la mañana, una vez que la comisión de mesa había emitido el informe para iniciar la sesión del Consejo Metropolitano para recibir a los 2 colectivos denunciantes, en las horas que había indicado de la mañana, asistió ese ciudadano de apellido Ayo,
que retiró inexplicablemente su demanda prestándose a algún tipo de maniobra para favorecer a Yunda Machado. La ciudadanía no tardó en identificar este hecho como compra-venta de conciencia. En horas de la tarde, menos mal, tocó el espacio para que el Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, presidido por dos valientes mujeres, Jessica Jaramillo y Carolina Moreno, no se arrugaron. Se presentaron de cara al Consejo Metropolitano para representarnos. Yo me sentí muy bien representado, Jessica. Yo soy ex concejal. 2 oportunidades tuve el alto honor de representar a mi ciudad en el Consejo de Quito y me sentí sinceramente bien representado. Coméntenos los entretelones de todo lo que significó este importante trabajo. Bueno, realmente una preocupación enorme, ¿no? Primero porque no pensamos que iba a pasar esto del retiro de la demanda, de la denuncia, ¿no? O sea, del decir ya no quiero estar aquí, ya no quiero retirar la remoción. Por parte de Ayo. Claro, y lo otro es una cosa que un abogado no se explicaría, usted que es abogado, Patricio, no se explicaría. Además, eso de cómo me llevo la prueba para guardarla y salvarla, eso es imposible. Además, certificadas. No está previsto esto de retirar la denuncia. Claro, no está. Esta es una irresponsabilidad, es un juego muy peligroso que puede caer en linderos penales. Pero sigamos con el tema de ustedes. Claro, entonces aquí sí vale la pena señalar que nosotros tenemos, al menos yo personalmente, tengo una profunda convicción por la democracia participativa y por la participación ciudadana. Toda mi vida he estado muy cercana a estos temas. Estudiamos muchísimo el tema de presupuestos participativos y logramos hacer una publicación en el año 2016 sobre presupuestos participativos y participación ciudadana. Entonces entiendo mucho el tema y me parece que es indispensable que nosotros como ciudadanos podamos decirle al poder de turno: aguante un ratito, aquí estamos nosotros para decirle no vaya tan deprisa o no vaya tan lento. Es una auditoría social concurrente, claro. Así es una vigilancia, es un proceso de fiscalización ciudadano. Así es. No se trata de un proceso convencional administrativo, ni mucho menos. Es un procedimiento excepcional. Así es. Que está debidamente reconocido por la Constitución y las leyes. Me interesa mucho conocer algún entretelón. ¿Yunda intentó tomar contacto con ustedes? Ninguno, no, además sabía perfectamente que no se atrevió. No, para nada. De hecho, a ver, esto es importante que nosotros lo digamos, porque de alguna manera sí teníamos una especie de desconfianza dentro del primer proceso. Cuando ya sucede lo que sucede dentro de las primeras horas de la mañana, sí nos preocupaba muchísimo, primero ya el desánimo de la gente. Luego el desánimo del Consejo, los discursos de furia prácticamente dentro del Consejo, y ya nos dejaba realmente muy mal predicamento, ¿no? Y claro, cuando llegamos, el primer problema que tuvimos, ¿no? Fue el cómo ingresar. Usted conoce y sabe, Patricio, que yo fui directora de mercados en el año 2019 en esta administración, y realmente ahí tuvimos ciertos encontrones, no con la gente de abajo, sino con los dirigentes que manipulan a la gente, que sostienen esas redes de explotación. Está intentando señalar usted, sin decirme directamente, que impidieron el ingreso de ustedes. No. ¿O trataron de impedir? No, lo único que hicimos fue tomar precauciones. Yo tuve que llegar acompañada de la Policía Nacional para poder ingresar dentro de la sala de sesiones del Consejo, y mi compañera también tuvo que llegar acompañada porque ella no podía ingresar sola. ¿Esto no supo la opinión pública? No, claro que no. ¿Ustedes estuvieron escoltadas por la Policía Nacional? Yo estuve escoltada por la Policía Nacional para poder ingresar. Continuemos, Jessica. Y previo a esto ya habían algunos mensajes, sobre todo de uno de los abogados que lleva los temas penales, del señor Yunda, que por ahí decía, no, puso un tuit que decía: es que ya se desechó la primera remoción y entonces la segunda va por el mismo camino porque los argumentos son los mismos. Entonces yo le contesté, porque yo sentía que eso era una afrenta, ¿no? Entonces le dije: oiga, nosotros, primero lea bien, y segundo, nosotros no tenemos ni miedo ni precio, porque además a mí me conocen. Yo creo que si algo tengo de bueno es que no. Las mujeres ecuatorianas son así. Y usted dijo claramente: nosotros no tenemos ni miedo ni precio. Por si acaso. Continúe, Jessica. Por si acaso se les meta la idea. Entonces, finalmente, lo que hicimos fue comparecer
Yo estuve siempre con mi esposo acompañada, mi compañera también, ella nunca estuvimos solas. Y el momento ya de exponer, le digo la verdad. ¿Sintieron temor algún momento? No, bueno, antes de ingresar yo sí tenía un poquito de recelo por el tema que le comento de la gente que estaba siendo movilizada. Pesado, sí, ¿no? exacto. Ya. Y la gente movilizada a favor de, además gente que le explota, y no era ¿no? gente de mercados que antes usted conocía. Exactamente, por esa misma razón, pero además sabíamos que era gente a la que le estaban obligando a estar ahí, porque le habían obligado a sus dirigentes a que dejen sus puestos de trabajo, porque todavía tengo mucho contacto con la gente de las bases, no con los dirigentes, pero sí con la gente de las bases. Pasemos ya al hecho en el que usted sustenta la denuncia y también su compañera. ¿Cómo fue ese instante en el que ustedes hacían una presentación? ¿Encontraron la receptividad, la apertura, o había todavía cierto grado de recelo en el manejo del tema? Yo creía que un poco por las ponencias de la mañana, por la discusión de la mañana, porque yo la había seguido toda la mañana la sesión, entonces yo imaginaba que ya no había predisposición y teníamos que hacer un sustento súper técnico, súper formal, súper bien hecho, como para que la gente despierte un poco y se den cuenta, ¿no? El trabajo sucio encargado a Alio era dinamitar el tema y punto. Seguramente. Claro. ¿Y qué ocurrió? Que en Carolina se centró mucho su exposición en la parte técnica jurídica y yo centré mucho mi exposición en lo que es la participación ciudadana porque sentíamos que había la confusión, porque además ya lo habíamos revisado en la contestación que daba el abogado de Yunda en el periodo de prueba, que había la confusión de que si este era un procedimiento administrativo disciplinario y querían llevarlo hasta el caso Petro contra Colombia. Entonces yo, de hecho, lo había advertido anteriormente de que no son los mismos, no es igual y que este no era un proceso administrativo disciplinario, sino que era un proceso de control político accionado por la ciudadanía bajo los principios de la democracia participativa que nacieron en el 2008 y se incorporaron en la Constitución de Montecristi en el 2008 y obviamente que consta en el COTAD en el año 2010 incorporado en el COTAD. Entonces, claro, este tipo de elementos que no estaban alrededor. Los artículos están desde el 332 al 337. Y de todas maneras querían, yo no pienso que estaban ellos en una equivocación casual, querían confundir al Consejo Metropolitano llevándole de manera específica un proceso administrativo, querían confundir la tarea. Para anulitar. Y ustedes, precisamente, pues para encontrar la nulidad procesal, claro. Y ustedes no lo permitieron. Continuemos, Así es. Jessica. Entonces, aclarado un poco este punto, nos centramos mucho, y al menos esa fue un poco mi explicación, centrarme mucho en esto de cuál es finalmente la tarea del Consejo y por qué el propio Consejo Metropolitano ha sido bloqueado, impedido por parte del propio alcalde para poder fiscalizar, porque no poner en el orden del día lo que le están pidiendo los concejales es bloquear la tarea de fiscalización. Entonces, bueno, realmente creo que además fue un discurso un poco más emotivo, más tendiente también a este de la participación ciudadana, el poder ciudadano, el poder popular, del que muchos se enamoran, y que nos enamoramos, diría yo también, ¿no? Porque esos conceptos de alguna forma son importantísimos en una democracia. Jessica, ustedes abrían camino. Era la primera ocasión en la historia, desde la época del primer alcalde de Quito, don Jacinto Gijón y Caamaño, nunca la ciudad y el país ha estado frente a un proceso de remoción que además surge del poder ciudadano. Así es. Entonces, ¿qué ocurrió finalmente? Finalmente, una vez que dimos nuestras exposiciones y las réplicas, ya escuchamos cuál era la tesis del abogado de Yunda, que realmente no se dedicó a defender. Durante el periodo de prueba no probó que haya desvanecido sus responsabilidades. Todo lo contrario, equivocó la defensa. Así es. Le hundió más a Yunda, claro, cuando amenazó al Consejo Metropolitano con llevarles ante organismos internacionales y lograr indemnizaciones. Entonces me parece que el doctor Icaza, colega al que lo respetamos, equivocó totalmente el planteamiento de defensa a tal extremo que ahora que recurren ante el Tribunal Contencioso Electoral, al parecer ha cambiado de defensores del alcalde. Pero bueno. Pero los defensores actuales los vi ahora. Entiendo que es el doctor Jorge Acosta, a quien respeto mucho, pero me parece... Conocido. Pero me parece que los artículos en los cuales ha fundamentado su defensa tampoco son adecuados. Vamos a eso, Jessica. ¿Cómo recibieron ustedes esos 14 votos a favor de la moción de remoción del alcalde de Quito?
a casi la 1 de la mañana y con mucha tensión primero y luego con mucha emoción, porque habíamos hecho historia prácticamente, ¿no? Sin duda. ¿Y ustedes consideraron que los argumentos y las pruebas de cargo tuvieron el peso contundente para lograr esos 14 votos de ediles? Yo creo que lograron calar en algunos concejales que estaban dudosos de la remoción, lograron calar y se afincaron mucho en esto de las reconocidas figuras del poder ciudadano, de la participación ciudadana. Usted es una reconocida abogada. ¿Cómo toma el voto abstentivo, que no era factible, de parte del bloque de la Revolución Ciudadana? A ver, no quisiera hacer yo interpretaciones políticas, pero yo creo que ahí hay una errada interpretación de lo que establece específicamente la norma, porque la norma dice no se podrán abstener de votar y no podrán salir, o sea, la forma en cómo está redactada no creo que deba decir no podrán votar de manera abstentiva, porque finalmente hacia la nulidad, Jessica. Probablemente, pero finalmente primero hay 14 voluntades que ya decidieron, no afecta esto a la mayoría que estaba consolidada porque hay una voluntad mayoritaria del Consejo, y luego en otra circunstancia me parece que también es un derecho fundamental el no ser obligado a pronunciarse sobre algo. Entonces, ahí en cambio nos calza muy bien la Convención Americana de Derechos Humanos tan citada aquella noche y madrugada por el abogado de Yunda, ¿no? ¿Cómo no? El país y fundamentalmente la ciudad de Quito reconoce la alta calidad del trabajo desarrollado por este colectivo y particularmente por Jessica Jaramillo y Carolina Moreno. Coméntenos cómo ve usted el devenir inmediato de este proceso que ya ha pasado al Tribunal Contencioso Electoral, que de paso legalmente únicamente tiene que revisar aspectos de procedimiento exclusivamente formales, no puede ir al fondo del problema. ¿Cómo ve Jessica Jaramillo la tramitación en el Tribunal Contencioso Electoral? Ojalá, digo yo, no esté ahí esa tramitación contaminada de uñas sucias de política. Bueno, yo creo que hay que estar vigilantes porque este es un triunfo ciudadano que representa cerca del 70% de los quiteños y quiteñas. ¿Por qué dice eso? Porque existe una encuesta que está levantada por Quito Como Vamos, que es una iniciativa ciudadana, que dice que más del 65% de quiteños ya no soportamos esta situación y estamos hartos de esta alcaldía, realmente. Entonces creo que ahí hay una responsabilidad enorme y luego creo que está muy claramente sustentado porque hemos sido muy cuidadosos nosotros y entiendo que la Comisión de Mesa también se cuidó mucho en este tema de procedimiento, ¿no? En aplicar adecuadamente el procedimiento y sobre todo, incluso el informe de la Comisión de Mesa tiene un análisis de convencionalidad que es indispensable en estos procesos cuando se ha citado la Convención Americana de Derechos Humanos. Yo tengo ahí varias tesis porque ya conozco el documento que presentó Jorge Yunda. Creo, el alcalde removido, creo que es importante ahí hacer varios análisis, ¿no? El primero, no pueden agregar prueba y están agregando un CD con el cual, según ellos, prueban. Eso es ilegal. Ya, eso no puede. Segundo, están aduciendo que Guarderas no tenía que presidir la sesión, ni la mesa, ni nada. Tampoco procede. Son 14 concejales, pero que con el alcalde son en total 22 y necesitaban 15 votos. Este es un argumento digno para una película del muy acreditado comediante mexicano Cantinflas. Esto no puede ser posible. ¿Cuál es el si usted hace el cálculo, le sale 14.2 o 14.3. Es decir, que ellos querían 14.2 voluntades o 14.3 voluntades. No se puede, pues las personas una sola. ¿Cómo no? ¿Qué otro tema? El otro es el tema de que Guarderas no podía presidir, lo cual tampoco es correcto porque el artículo 335 del COTAD dice claramente que asumirá el que subrogue las funciones del alcalde y ese es el vicealcalde. Nos guste o no. El siguiente es el que establece la falta de la firma del doctor Mario Granda, porque él está lamentablemente en cuidados intensivos, está inducido a coma. ¿Cómo no? Pero asistió la suplente. Ya, lo que ellos aducen es que no existe la firma del doctor Granda en el documento de principalización de la señora Isurieta, de Paula Isurieta.
la concejala alterna. Pero ¿cuál es este asunto? Y eso decía yo hoy día en redes, decía, es increíble que quieran acoger un tema que es tan antiguo como el tema de fuerza mayor y caso fortuito. Es un tema tan antiguo que está una figura que está incorporada en el derecho romano. Bueno, es una cosa inviable, ¿no? Inviable. Jessica, le vuelvo a agradecer por la contribución no solamente al programa Poder Ciudadano, sino por ejercerlo, por dar ejemplo, por estar frente a este movimiento de recuperación de la dignidad de Quito. Yo quiero que en un minuto se dirija a los quiteños y a los habitantes de Quito para hacer un llamado de vigilia permanente en el Tribunal Contencioso Electoral para evitar que se vuelvan a burlar de la ciudad capital. Bueno, realmente, en primer lugar, quiero agradecer todas las muestras de apoyo de quienes han estado respaldándonos y a la ciudadanía que nos ha demostrado su apoyo. Muchas gracias. También quiero indicarles que nosotros vamos a estar vigilantes del proceso desde nuestras trincheras, obviamente, haciendo este análisis que corresponde en derecho, conforme se tienen que defender las causas, también en derecho. Y les invitamos a que ustedes también estén vigilantes de todo este proceso, porque la aspiración de la ciudadanía es terminar con esta alcaldía llena de escándalos de corrupción y falta de transparencia, porque no sabemos en qué se está gastando el recurso público. Y finalmente, Patricio, también a usted quisiera extenderle esta invitación. Nosotros estamos comprometidos en trabajar la agenda ciudadana. Tenemos ya un cronograma trazado, vamos a reunirnos con varios sectores de la ciudad para poder plantear esta agenda ciudadana y resuélvase como se resuelve el conflicto respecto de la remoción del alcalde, que yo estoy segura que vamos a terminar saliendo de esta situación grave para la ciudad, pero que nos permitan hacer esta construcción ciudadana, una construcción colectiva de trazar la hoja de ruta hacia la ciudad que queremos ser para el 2020, para el 2030, para el 2040, articularnos a los ODS, al Objetivo de Desarrollo Sostenible, hablar de un Quito verde, hablar de un Quito diferente, hablar de un Quito en donde podamos salir con nuestras familias, disfrutar. Yo tengo una guagua de 3 años que me gustaría, por ejemplo, tener más actividades para que ella pudiera disfrutar, ¿no es cierto? Y creo que hay que hacer de Quito una ciudad para trabajar, para producir, pero también para disfrutarla y para divertirnos. Sin duda. Muchas gracias a la doctora Jessica Jaramillo. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano.